Hola a todos, bienvenidos a un nuevo viernes especiales de Sin Filtro. Fíjense que me ha gustado mucho este formato, muchachos, así que les doy las gracias y hemos tenido mucho éxito de sintonía. Hoy, el siguiente invitado para mi gusto es el rockstar de la sociología. Fíjense que fue uno de los líderes, si no me equivoco, del movimiento Asamblea Constituyente. Año 2017, precandidato presidencial, autor de destacadísimos libros, conferencista, docente. Hoy se hace el tiempo de pasar a saludarnos porque viene de viaje, viene del extranjero. Junto a nosotros, Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Me gusta saludarlo. Oiga, estábamos conversando, Alberto, antes de entrar en materia. Bueno, viniste 10 días nomás. Sí. Te armaste la agenda. Sí, vine a una feria del libro y ahí aproveché de estructurar otras actividades, así que he andado en el sur, ahora me voy al norte y luego ya me vuelvo y me voy. Así que... Ahora, te encuentras con una contingencia altísima, ¿cierto? La agenda está llena de noticias y particularmente con lo que está sucediendo en Venezuela, que ya llevamos aproximadamente 10, 12 días desde la elección. ¿Cómo lo has visto? A ver, yo creo que es evidente que eso es corrosión. O sea, es un caso, fíjate que antes, es bien llamativo el caso, porque la anterior elección fue mucho más álgida antes de la elección. Estados Unidos estaba presionando duro, se veía difícil. En cambio, en este caso, 10 días antes, Trump bromeaba con el tema de Venezuela sin darle importancia. Decía, oye, vamos a tener que hacer, así digo textual, vamos a tener que hacer la convención del Partido Republicano en Caracas porque bajó 73% la delincuencia, es más seguro que acá, decía. ¿Ya? Estaba bromeando porque parecía que no estaba en agenda el tema de Venezuela. Pero la agenda llegó justamente porque lo que ocurrió en Venezuela, no ocurrió con la presión internacional, sino que ocurrió que efectivamente, todo indica, hay un fraude electoral y por tanto, y frente a eso, entonces la comunidad internacional, incluso aquellos países que han apoyado sistemáticamente a Venezuela, han dicho, bueno, pero si usted quiere que validemos esto, por lo menos ponga algo sobre la mesa. Algo, sáqueme alguna acta. Póngame un papel. Algo, ¿cierto? Alguna cajita. Ahora, y no han puesto nada. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando en Venezuela? ¿Tú lo veías venir esto, no? No, ¿Iba a ser de esta manera? No, porque era difícil saber, porque, a ver, ¿cuál es el nivel de corrosión? Es difícil saberlo sin una medición adecuada y evidentemente las investigaciones que habían en Venezuela no te permitían tener certeza de que eso era una perspectiva objetiva, ya sea porque eran investigaciones que venían desde la oposición o porque venían desde el gobierno. Entonces no tenías una lectura muy clara. La pregunta era siempre, ¿cuál es el nivel de desgaste de un gobierno? Y está claro, con lo que hemos visto, que el nivel de desgaste es muy elevado, a tal punto que el mismo gobierno tampoco estaba preparado para este escenario. Si lo más llamativo es que el gobierno no estaba preparado, que la oposición, sin jugar un gran partido, porque esa es la verdad, no han jugado un gran partido, entonces esto se está cayendo solo. Y la situación es completamente corrosiva. A mí mi impresión es que hoy día depende de los apoyos internacionales. O sea, hoy día... cuando tú dices que depende de los movimientos y de los apoyos internacionales, ¿es estabilizar esto, buscar una salida, dejarlo? O una negociación, o que haya nuevas elecciones, o que se valide el triunfo de González, o que se valide internacionalmente Maduro. Por ejemplo, pongo un ejemplo, no tiene por qué ser así, pero por ejemplo, si China reconociera el gobierno de Maduro, es más difícil para muchos países ir y decir... Sí, pues China está validando cómo... Claro, cómo voy yo y me meto en el lío, ¿ya? Entonces es distinto. Si China dice, páseme unas actas y yo las reviso y ganó Maduro, es muy difícil. Entonces, todo depende de los apoyos internacionales, pero parece que China no va a dejar que las cosas pasen. Los chinos saben que esta batalla internacional geopolítica la van a ganar. Entonces tampoco no se urgen. Además no son de corto plazo los chinos, no trabajan así. Entonces hay que esperar ver cómo son los apoyos internacionales. Los rusos están jugando mucho porque ellos tienen una penetración importante en Venezuela con Maduro. Los iraníes también. O sea, ahí hay... Esas disputas geopolíticas son las que están hoy día en juego. ¿Qué va a hacer Brasil? Es clave. Lo que diga Brasil es fundamental. Hasta el momento ha mantenido, páseme las actas, no han pasado las actas. Entonces, ¿ahora qué va a decir Brasil? Ahora, a tu juicio, y trayéndolo un poquito más hacia Chile.
¿Tú ves que lo que está sucediendo, primero, ¿tú ves que Venezuela es una dictadura o no? O sea, en este momento, si ya no hay ni siquiera un sostén, había una regresión democrática institucionalmente, pero todo parece indicar que las elecciones anteriores se ganaron, porque aunque hubo muchas acusaciones de fraude, este sistema aparentemente está demostrando ser fiable, porque a tal punto que el mismo gobierno esconde el sistema. Pero Entonces, hoy estamos... Dados los hechos, lo que estamos viendo. O sea, si ellos insisten en no pasar actas, ya pasamos ya objetivamente a una situación dictatorial. Porque la regresión democrática existe, hay grises en las democracias. De hecho, solo el 14% de la población del mundo vive hoy en una democracia. ¿Cómo? Solo el 14%, de acuerdo a los indicadores objetivos que se usan, solo el 14% de los países vive en una situación de democracia plena. Las otras son regímenes híbridos que tienen mecanismos de intervención del Poder Ejecutivo en el sistema judicial. Chile está entre los... Pero dado los hechos que estamos viendo en Venezuela, los videos que están mostrando, ¿cierto? Las imágenes, el secuestro de líderes de la oposición, gente muy cercana a María Corina Machado, ¿cierto? A González, asesinatos, ¿cierto? Dicen que hay más de 1.200 personas que han sido, digamos, retenidas, secuestradas, que no se saben los paraderos, ¿cierto? Tortura. Dados esos elementos, ¿se violan los derechos humanos o no se están violando los derechos humanos? Es altamente probable que estemos en presencia de una violación no solo sistemática. Ahora, nuevamente, es importante que lleguen organismos internacionales que validen ese tipo de problemas, que Naciones Unidas mande las comisiones correspondientes, lo que se hace en todos los países cuando aparecen momentos en los cuales se considera que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque violaciones a los derechos humanos específicas ocurren, obviamente deben ser sancionadas, en fin, pero el problema son las violaciones sistemáticas, o sea, que un grupo de personas, por sus ideas... ¿Y lo que estamos viendo? Y lo que estamos viendo es probablemente una situación de ese tipo. Ahora, todo esto requiere validaciones internacionales y de expertos, porque si no, son opiniones. Pero a mí me da la impresión, Alberto, que tú todavía estás como en esa movida de esperar un poco lo que va pasando sin hacer un juicio y decir, aquí evidentemente se están violando los derechos humanos. Lo que pasa es que, te insisto... Y hay una dictadura. Esta es la misma discusión que cuando ocurrieron las protestas en Chile el 18 de octubre. O sea, vas a decir que porque viste situaciones graves en específico, ¿es una violación sistemática? ¿Tienes claridad de si es una violación sistemática de derechos humanos o no? ¿Ya? Entonces, es bien importante que esto ocurra. Lo que pasa es que lo que es grave es que no parece que esté ocurriendo a la velocidad el poder tener una garantía de cuál es el escenario, cuál es la situación y cuál es la negociación. Dicen, pero no es oficial, que hay un proceso de negociación que más o menos ha llevado Colombia, donde dicen que Estados Unidos y Venezuela están avanzando en conversaciones incluso desde antes de la elección. ¿Ya? Incluso desde antes. Pero no se ha visto nada que redunde de aquello. Entonces, en estas cosas, la importancia de la urgencia es fundamental. Entonces, a mí me parece que los países que están en la parte declarativa, ¿ya? Y como la declaración más fuerte que la otra o menos fuerte que la otra, ¿ya? Y la competencia de declaraciones, entonces, no, yo creo que el punto ya de fondo es la capacidad de articulación para exigir un mecanismo de negociación abierto entonces que permita cerrar Entonces estamos en esa línea, ¿cierto?, de que países extranjeros, ¿cierto?, la parte internacional tiene que empezar a ejercer la presión, preparar la salida de Maduro y que se estaría manejando un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia. Claro. Y eventualmente, si es que no hay posibilidad de recuperar las actas que faltan, porque hasta el momento supuestamente tenemos acceso al 80% de las actas, que fue porque se escanearon, alguien las escaneó, ¿ya? Alguien con muchas capacidades tecnológicas, escaneó el 80% de las actas. Falta el 20%. Si falta ese 20%, entonces va eventualmente que evaluar si hay que hacer una elección nueva. O sea, todas esas son decisiones que hay que tomar, pero ya con una supervisión internacional, porque evidentemente lo que sí está claro es que el gobierno de Maduro no está dando garantías a la comunidad internacional respecto a la legitimidad de su proceso. Y Alberto, ¿a ti te parece que es válido repetir las elecciones? Si tú no tienes garantía de que puedes decir exactamente ¿Quién te va a asegurar que repitiendo las elecciones? Bueno, porque es que ese es el punto. La negociación tiene que exigir la participación en todo el proceso electoral. Mira, cuando se hacen elecciones que son polémicas, muchas veces ciertos países solicitan el permiso para poder estar enganchados con una línea paralela a la del Estado correspondiente. Eso se puede hacer.
para tener acceso a toda la información. O sea, me imagino que se puede hacer eso, se pueden también mandar observadores, se pueden hacer muchas cosas. Pero observadores en serio. Otra cosa es que el país acceda a entregar la data en el momento cuando están ingresando los votos, que tú puedas dejar entrar a los observadores. El sistema pero venezolano, ese es el mejor de los mundos. El sistema venezolano, si, ante un acuerdo, al tener un sistema informático que es de doble validación, por eso las actas que se entregaron se sabe que son las reales, porque tú puedes escanear el código y efectivamente saber que esa ficha existe. Entonces, frente a ese sistema tú podrías tener un mecanismo internacional sin ningún problema. Lo que pasa es que tienes que garantizar que los organismos internacionales tengan esa capacidad, siempre en la lógica de respetar. Nosotros vivimos en un régimen mundial en el cual cada país tiene una cierta independencia y hay que respetarla, pero cuando nos da las garantías internacionales de lo que el mismo país está diciendo que está haciendo, porque otra cosa es que diga, yo no hago elecciones y me las arreglo como sea, usted le gusta o no le gusta, pero si tú estás haciendo elecciones, tienen que ser válidas. Entonces frente a eso, y tú quieres además tener el rótulo de una democracia, al menos de lo electoral. Bueno, pero el Centro Carter ayer declaró como ganador a Edmundo González. Bueno, eso es más interesante, porque el Centro Carter además sistemáticamente ha hecho algunas observaciones en las elecciones anteriores, pero en general ha validado las elecciones venezolanas. Y a tu juicio, ¿Edmundo González es el candidato electo? Todo parece indicar que es así, que efectivamente no hay, con los votos que faltan por conocer por parte de, porque no están esas actas, con los votos que faltan no alcanzaría, aunque sacara el 100% de esos votos, que es imposible. Entonces estadísticamente es obvio, en realidad en términos estadísticos tú con el 15% de la muestra del país ya sabes quién ganó. Así que a mí me parece obvio, pero una cosa es lo obvio estadístico y otra cosa es lo obvio legal. Lo legal es que se pueda garantizar que efectivamente esa persona ganó las elecciones. Alberto, te quiero traer a Chile. Este episodio en Venezuela está generando un socavón gigantesco al interior del gobierno. Hemos visto cruces durísimos entre la ministra Toti Orellana con Carlos Monte, Lagos Weber con Carmen Hertz. Esto está generando una fisura importante. De hecho, hay mucha gente que ya se está empezando a desmarcar, pero muy, muy claramente, de todo lo que es el chavismo, Maduro y todo eso. ¿Cómo va a empezar a pegar esto, digo, a 2 meses de elecciones? Va a ser complejo, va a ser muy complejo, porque yo no sé si tanto en el sistema, en el funcionamiento orgánico del gobierno, porque este gobierno se acostumbró un poco a tener un carácter inorgánico en su forma de funcionamiento. Pero en la medida que se acerque la elección del próximo año, ya esta va a generar una presión, pero la otra va a generar una presión muy grande. Te lo explico del siguiente modo. Según la encuesta que nosotros hacemos, el 30% de las personas considera que Jadwe está injustamente preso. Ese 30% es más o menos el 30% que apoya al gobierno. Sí, es su base de apoyo. Es su base de apoyo. De ahí no se mueven. Ok, si tú, como gobierno, dijiste que lo que pasó con Jadwe está bien, que es básicamente lo que dijo el gobierno. Que se respetan los fallos. Que se respetan los fallos, qué sé yo. Y ese grupo aparentemente está dispuesto a defender a Jadwe. Va a tener que empezar a vivir una situación de tomar la decisión de si apoya a un Boric que se está alejando de Jadwe o apoya a un Jadwe que se está alejando de Boric. Cuando tú aumentas esa distancia con el caso de Venezuela, hay que ver cuánta gente de esa izquierda se va a ir más bien con la tesis Boric y cuánta se va a ir con la tesis Partido Comunista. ¿Ya? Entonces empieza a fragmentar eventualmente, o funciona la quitada y Boric se lo lleva todo, o pasado mañana Jadwe, incluso desde la cárcel, hace una crítica altisonante y logra llevárselo todo para su lado. Ya, pero a tu juicio, a mí me da la impresión, Alberto, me da la impresión de por lo que ha estado pasando estos últimos días, el aumento en la encuesta del presidente, es que estaría dando resultado a la quitada. No necesariamente. ¿No? Lo que va a pasar en este primer tiempo no es lo que vale. Lo que vale es cuando se acerquen los momentos electorales, porque en ese momento en este momento el elector no conoce todavía la paradoja en la que vive. La vive por lados distintos. Está la discusión de Venezuela por acá, y está la discusión de Jadwe por acá, o la discusión del acuerdo, que va a ser un tema que seguro el Partido Comunista, orientación, no el PC-FA, digamos, que sería como Camila Vallejo, ¿no? Sino que el PC-PC, digamos, el PC-PC probablemente el próximo año se va a poner altisonante con el tema del acuerdo con SQM, se va a poner altisonante con muchas cosas. Entonces, en la medida en que este conflicto empiece a decantar, todos estos problemas van a juntarse en un solo lugar. Y en ese momento vamos a saber a dónde se fue la gente. Hoy día se ve a Boric, pero es el presidente, tiene la agenda. Entonces habla sobre Maduro, lo hace bien,
ya funciona, el mundo internacional está más o menos en la misma posición, gana. Pero mañana vendrán la mezcla de todos los temas y el PC va a jugar sus cartas. Sí, porque fíjate, Soledad ayer Chiarotto. el presidente Boric hizo una declaración sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela y que para muchos nos sonaba bien, ¿cierto? Condenaba lo que estaba sucediendo, que no iban a aceptar un triunfo si esto no estaba auditado, si no estaban entregadas las actas. Pero tampoco reconoce a González como el ganador y habla de régimen. Entonces un poco calculada la declaración. ¿Es Sí, conveniencia o convicción? No, pero yo creo que hay un tema de diplomacia. Yo creo que en términos diplomáticos es bastante extraño jugársela porque ganó alguien cuando tú no tienes información oficial. Un Estado no puede ir y decir ganó González porque no tiene la información oficial. Pero hay otros países que sí lo están diciendo. Bueno, pero esos países están haciendo una acción política deliberada, ¿ya? Chile probablemente no es un actor relevante en esa escena. O sea, sale en la lista de los países que dijeron que estaba mal la elección, pero está en una lista. Chile no es un país geopolíticamente tan importante y además Chile tiene que evaluar quiénes son los amigos de quiénes antes de hacer cosas, porque es un país pequeño. Entonces, lo más probable es que haya sido un acto de cuidado y me parece que es prudente. Hizo hasta donde podía llegar, a mi juicio. Pero tú me dices, hizo un acto diplomático el presidente Boric. Sí. Pero ¿qué nivel de diplomacia podemos tener si sacan a patadas a nuestro diplomático que tenemos allá? Claro, pero después, pero ¿qué pasa con lo siguiente? O sea, todos los días, digamos, basurean al presidente. Sí, no, brutal. Es una cosa, pero yo jamás había visto algo que trataran a un presidente de esa manera y todos los días. Y se turnan. Claro, pero tú ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entrar en ese juego que además en Chile no cae bien? Al chileno medio, al elector promedio, en Chile no le gusta un presidente que habla como habla Maduro. Tú te has fijado que al final todos los altisonantes en algún momento tienen que moderarse para poder enganchar con el público general en Chile. Somos mucho más prudentes en esas cosas. Yo creo que ha estado bien en el tono en ese sentido. Creo que el lío interno no creo que tenga muy claridad hacia dónde van, porque ese lío interno era predecible. O sea, tú sabías que el Partido Comunista estaba con Maduro. Pero, por ejemplo, Alberto, dada la crisis migratoria que tenemos en Chile, Sí. ¿cierto? Y el nivel de rechazo que hay, ¿cierto?, al manejo de las fronteras, al ingreso, a la irregularidad. Quizá el chileno no preferiría en estos momentos un presidente más duro, con Venezuela más enérgico, dado el problema que tenemos y dado el problema que nos va a generar con una nueva ola migratoria. Mira, yo creo que no. Yo creo que lo que cambiaría la historia, el problema que tiene el gobierno no es de posición política, a mi juicio. El problema que tiene el gobierno es que no sabe gobernar. O sea, muéstrame tú la eficacia del gobierno ante problemas concretos. Ninguna. O sea, tú tienes un gobierno que llegó fundamentalmente creciendo a través del tema de educación. ¿Qué tienen educación para mostrar? Están completamente enredados. No cambiaron ministro, no pasó nada. Tú lo miras en términos de la migración. ¿Tienes una política de cómo lo vas a resolver, un concepto de cómo lo vas a resolver? No lo tienes. Has abierto las negociaciones para poder frenar esos flujos migratorios. Muchas de estas cosas se hacen con negociaciones. Muchos países europeos prefieren ponerle plata a países africanos para ayudar que no les lleguen las oleadas demasiado grandes. Buscan mecanismos. Los gobiernos se miden por su eficacia. ¿Ya? Si tenemos gente que declara cosas, nos puede gustar, nos puede parecer bien, mal, pero los gobiernos se miden por su eficacia. Tú dices, voy a resolver este problema y lo resuelves. Entonces, la capacidad de resolver problemas es el tema. Tú no puedes estar diciendo que la culpa de todo, ¿ya?, de que se corte la luz es de una empresa solamente. Pues, el responsable último es el Estado. Entonces eso es falta de eficacia. Entonces el gobierno debería ponerse más rojo y decir, mire, la verdad es que me pongo coloradito de vergüenza. Es que yo te escucho, Alberto, y es tu sector, digamos. Sí, claro, pero es tu sector. Entonces tú me estás diciendo, muéstrame alguna gestión, algo que hayan hecho bien. Y no tenemos nada. No. O sea, salvo, te diría yo, lo que hizo Toti Orellana con el tema pensión de alimentos en padre y un par de cosas así, y royalty. Pero son cosas de proyectos de ley, pero, no es diseño de país. Pero tú me dices, en educación es un fracaso, política migratoria es un fracaso, economía es un fracaso. Ahora, la crisis eléctrica que tenemos es otro fracaso. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Y el esto? aumento el precio de la electricidad y además el abastecimiento. Tú que los conoces de memoria, ¿cómo se sale de esto?
Porque fuera de cámara me decías, no hay nada más peligroso, que gente que esté gobernando y que no sepa. Y que no sepa. Claro, es que, mira, yo te pregunto lo siguiente. Yo me acuerdo de esa famosa reunión en la cual que se grabó por el mismo gobierno, la filtró el mismo gobierno en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que significó una gran crisis diplomática. Con la ministra. Pero más allá del error específico de ese caso, lo que más me llamó la atención a mí de esa reunión, estaba la ministra con sus asesores, es que en esa mesa, en esa reunión, no había ningún informe. Más allá de los garabatos, que es desagradable, qué sé yo, en esa mesa no había ningún informe. ¿Cómo tú vas a tomar decisiones sin un informe? Un informe propio de tu equipo, un informe externo. Entonces, si yo me proyecto eso, ¿ya? Cuando tú fuiste a salvar a Huachipato y un par de meses después tienes que entregarlo porque creíste que salvarlo era una cosa mecánica, así como que uno inyecta un poco de plata. La tasa, claro. Entonces, y no te das cuenta que esto tiene una dinámica, que los mercados tienen una historia y que la gente se puede estoquear, la gente puede hacer no sé qué cosa porque tienen miedo o los mismos chinos pueden bajar más el precio y sacar el asunto. Entonces termina haciendo que la herida dure más tiempo en vez de cortar por lo sano en su momento y terminas con la misma conclusión, ¿ya? Fracasando en el intento. ¿Eso por qué? Porque no tiene un informe, porque nadie estudió el caso. Entonces tú me estás diciendo que nadie se la pega. A mí me da la impresión de que la pega está mal hecha. Supongo que la gente trabaja, o sea, va a la oficina, está varias horas y tiene una pega demandante, estresante como es gobernar, pero la hacen mal. A mí me parece evidente. En el caso del ministro Grau, ministro de Economía. ¿Qué tiene para mostrar? A ver, mira, te lo digo en simple. Chile tiene dos países fundamentales en sus relaciones exteriores, China y Estados Unidos. Te puede pasar que estés bien con Estados Unidos y mal con China, porque te puede pasar que estés bien con China y mal con Estados Unidos. Ideal, un gran gobierno, está bien con China y con Estados Unidos. Pero no puede estar más con los dos. Entonces, y te lo dicen de todas las maneras pensables. Y tú no lo entiendes. O sea, ¿tú crees que el tema de la visa waiver es porque realmente es la visa? No, no es la visa. Te están diciendo, estamos molestos con ustedes. Se las vamos a quitar porque se portan mal. Una de las empresas más grandes del mundo de China vino un día antes que el presidente viajara a China a ver al presidente a Chile. ¿Por qué no lo esperó para la visita allá? Porque si tú lo vas a recibir, tú tienes que ser el anfitrión y tienes que tratarlo bien. Eso es una señal diplomática. Estoy dispuesto a viajar 24 horas en un avión para ir a verlo a su casa y usted me reciba, aunque esté 24 horas después va a estar en mi casa. Y no lo recibo en mi casa. Me quiero meter en esos dos temas, ¿cierto? Nuestras relaciones con China y Estados Unidos. Tenemos el problema, ¿cierto?, con la siderúrgica Huachipato, que hace 2-3 meses atrás fue el ministro Grau, hizo un acuerdo, fue una mesa de expertos, bajaron, ¿cierto?, los aranceles para que fuera más competitivo, ¿cierto? Antes de ayer tiran la cadena, se cierra Huachipato. Después tenemos el problema con Estados Unidos y la visa waiver. ¿Quién tiene que liderar esto? Porque, o sea, tenemos problemas con los dos ahora. Bueno, el presidente, pues aquí no hay, en este tipo de cosas... Es el presidente. Claro, o sea, esto son tareas del presidente. El presidente tiene que ver a quién delega una misión importante. Entiendo porque es Vox Populi dentro del mundo político, entiendo que el año pasado fue Gonzalo Vinter en una misión secreta a hablar con los chinos para poder arreglar las cosas. A ver. ¿Qué es lo que estamos...? A ver, aguántame un poco. No, eso es lo que sé, no sé más que eso. Aguanta un poco. Tú me estás diciendo, y quiero entenderla bien, tú me estás diciendo que mandaron a Gonzalo Vinter, sí, el mismo que estaba pidiendo poner la cárcel en Lo Barnechea, el mismo que estaba detrás de los balones de gas a precio justo. Lo mandaron en misión secreta a negociar a China, a arreglar esto. A tener una buena relación, a ver qué se podía hacer. ¿El negocio por Boric? Claro. ¿Por quién va a ser? Se supone, y resulta que esa visita no funcionó. Sí, mira, si la visita no nos gusta o no, pero si funciona es una cosa. Pero si no funciona, es que no funcionó. Es así de simple. Entonces, no se han tomado las medidas para establecer una relación adecuada. No se ha entendido. Tú, lo primero que tienes que hacer cuando vas a una reunión es saber
previamente exactamente lo que necesita y quiere el otro. Y saber si tú estás en condiciones de darlo o no darlo. O si quieres ir a armar un conflicto, que también puedes desearlo, pero lo que no te puede pasar es que tú desees ser amigo y salir de enemigo. Entonces tienes que ser capaz de gestionar ese proceso. Y esas gestiones no funcionan, no han funcionado. El gobierno no ha tenido... Mira, hay dos cosas que en política arruinan el funcionamiento de la política. Dos cosas que son lo peor que puede pasar. Uno es la ineficacia. Tú dices, vamos a resolver esto, no lo resuelves y queda peor. Entonces hoy día estamos con un veranito porque empezó a llegar la inversión. Y va a seguir llegando inversión. Chile se va a llenar de inversión. Si Chile es como la Arabia Saudita del mundo de la energía renovable, va a llegar mucha plata en los próximos años. Sí, Alberto, pero nos dicen que van las energías renovables, no convencionales, nos van a cambiar las tarifas de luz, que va a ser todo más barato, pero resulta que eso tampoco es así. Se tiene que traducir efectivamente, pero espérate, ese problema es justamente lo que estás diciendo. El problema es que la plata en sí misma no genera que un país funcione. O sea, tú tienes 15 años de sobreprecio del cobre y tú vas a la región de Antofagasta y está peor. Y la región de Antofagasta tiene el PIB per cápita de la séptima, octava economía del mundo. ¿Ya? Y resulta que tú la vas a ver y está peor. Entonces, y ahora le vas a sumar litio y vas a meterle litio y resulta que vas a decir cobre más litio. Bueno, vamos a llenar de plata, sí, nos vamos a llenar de plata. Y si la gente sigue viviendo igual o peor, significa que ¿qué? Que lo hicimos súper mal. Entonces, las cosas se están haciendo mal en general. Este gobierno las está haciendo mal. Al gobierno de Sebastián Piñera le fue mal. Lo único que se le pide a Sebastián Piñera es que por lo menos el país crezca. No creció. Y le estalló el país por segunda vez. Pero había más gestión, ¿o no? En la pandemia, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que la gestión tiene dos dimensiones. En política tienes que tener dos dimensiones. Una es la gestión de eficacia, de funcionamiento. En eso los gobiernos de Piñera habitualmente eran hábiles. En la dimensión política tú tienes que ser capaz de controlar las energías de la sociedad. O sea, a ti te estalla tiene un estallido social porque manejaste mal unas protestas chicas que eran además originalmente. Bueno, eso no es capacidad de gestión política. O sea, le falló la mitad. Un poco lo que pasa con lo que ha pasado al revés con los gobiernos de izquierda, los gobiernos de Michelle Bachelet, Boric ahora, que en el fondo tienes un poco más de manejo de esa energía social, pero a la hora de la gestión, entonces, perdón, pero ¿podemos tener un gobierno que sepa caminar y mascar chicle? Sí, a ver, tenemos una izquierda ahora, ¿cierto? Una izquierda que tú me estás diciendo es que no tiene gestión, y es evidente, no tiene gestión, es cosa de mirar. Pero también se le cayó lo más importante, que se les cae el 4 de septiembre, ¿no? Se les cae el relato. Sí. ¿Qué queda de esta izquierda? Es una buena pregunta, porque efectivamente si tú miras, yo analizo la presencia de las narrativas que están en cada país que investigo, qué sé yo, qué narrativas están vigentes. Y las narrativas hoy día en Chile son todas, absolutamente todas de derecha. Hace 7, 8 años eran todas las narrativas, prácticamente todas. Había alguna derecha, casi todas eran de izquierda. De ahí venían las tesis de los intelectuales de derecha que decían que nos fuimos quedando en silencio, que la batalla cultural la está ganando la izquierda, qué sé yo. Hoy día no queda nada de eso. Pero al gobierno no le importa. Y tiene una razón para que no le importe, que me parece una razón lamentable, digamos, cínica, digamos. Saben que los únicos líderes jóvenes que tienen proyección a 30, 40 años más son ellos. Hay un par más en la derecha, pero en la izquierda hay liderazgo más fuerte. Fíjate que si yo pregunto, ¿por quién votaría usted en términos de sector político? Más del 60% de la gente me dice por la derecha. Pero tú le pones los nombres de los candidatos y eso baja a 55, a 53, a 51, dependiendo del lugar, dependiendo del tipo de elección. Entonces, ¿por qué? Porque no hay nombres. Entonces hoy día la derecha llega con todas las condiciones perfectas a las elecciones de alcalde y lo más probable es que no logre rentabilizar lo que tiene. ¿Cómo? O sea, llega con el... Tú estás diciendo que la derecha está llegando con el escenario ideal. Ideal, con un voto potencial. Gobierno matándose solo, exacto, con peleas, haciéndolo pésimo. Y con toda la narrativa de ellos. Y que no va a lograr capitalizar eso. No, que va a ganar, sí, pero va a ganar mucho menos
de lo que tendría que haber Que ganado, de su voto potencial. Tiene un potencial de ganar con 60, 63, 65% y va a ganar sumando todos los votos 52, 53, 54. Y debería estar en 60. ¿Sí? Claro, ese es su potencial. Ese es su potencial. Pero si no saben jugar el partido. Pero lo que me estáis diciendo es muy dramático porque los de izquierda no saben jugar el partido, los de derecha no saben jugar el partido. ¿Sí? Entonces, hay una clase política no profesional. No son profesionales. No saben jugar. No ven. Hay cosas que son obvias, que se ven rápido. O sea, cuando. Si uno mira todos los temas de relaciones exteriores, te das cuenta en esa dimensión que no ven ciertas cosas. Yo sé que hay gente que en Chile sabe perfectamente este tipo de asuntos y que lo ve sin problema, pero aunque lo escuchen no lo ven. O sea, le dicen, oye, pero mira lo que está pasando. No, eso no puede ser. Eso no, o sea, a mí me dijo no sé qué cosa. No se ve así. Entonces, es un tema delicado la calidad efectivamente de nuestros líderes políticos. O sea, yo estoy seguro que Macaya dio las entrevistas a propósito, creyendo que era una buena jugada. Creyendo que él iba a ir mejor dando la entrevista. Seguro que lo hizo así. Tal vez se la ofrecieron y la aceptó, o tal vez la buscó él mismo para poder... Y su entrevista terminó con él, o sea, acabó con su carrera. Eso es alguien que no se sabe cuidar, que no sabe lo que le conviene. Y alguien que no sabe lo que le conviene, en política, bueno... Pero ¿cómo no había gente a su alrededor que le dijera, que sí. no dejes, o sea, submarinéate? No lo sé, ¿te das cuenta? Yo eso no lo sé, pero sí me imagino, o sea... Creo que la calidad en general de nuestros políticos actualmente, la calidad de poder mirar el escenario, saber qué es lo que está pasando, de entender, es muy discreta. ¿Tú crees, Alberto, y por lo que me estás diciendo, ¿cierto? La calidad de los políticos es muy discreta, no son profesionales, no son tan talentosos, no la huelen bien, no la entienden. ¿Tú crees que Evelyn Matei llega al final de la carrera o no? No veo mayores obstáculos que su propio sector. O sea, si su sector no hace ninguna tontería, va a llegar sin problema y ganaría sin problema. ¿Y quiénes podrían ser sus obstáculos? No, yo creo que los errores no forzados, que también los puede cometer ella. Ella es una persona que en general es más bien nerviosa en términos políticos, o sea, como que reacciona rápido a veces, y eso hay que, cuando vas ganando tranquilamente, holgadamente... O sea, no hay que hacer, ella no debería hacer nada. Yo tengo una metodología para medir que me permite rápidamente ver en qué momento ya se acumuló una cierta cantidad de votos para alguien. Y Evelyn Matei lleva un año ya a mucha distancia del resto. Un año. Otras encuestas lo marcan en enero, febrero. Yo llevo un año ya que hace rato que Evelyn Matei está muy fuerte porque agarró una cosa que es muy interesante. Mira. Hay un grupo de concertacionistas históricos que votaban por la concertación que en un momento descreyeron de las instituciones. Son como laguistas, pero que no creen en las instituciones. Y se enojaron mucho. Su primera reacción fue apoyar a los críticos que venían desde la izquierda. Sin que les gustaran mucho, pero los apoyaron. Puestos en situación, en segunda vuelta, no en primera, votaron por Boric. Puestos en situación porque la derecha no llegó con un candidato de centro-derecha, entonces llegó con Kast, votaron por Boric. Consideran que era más de centro. Apenas empezó el gobierno de Boric, se indignaron con Boric, pero se indignaron. En toda la secuencia, evalúan a Boric con nota 1,2 promedio. Y se fueron a apoyar a Kast enojados, por mero enojo. Votaron a favor del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, de ahí vino esa votación grande. Y después se cansaron de Kast con la conducta tipo lista del pueblo que tuvieron al final. Vamos con todo, vamos para adelante, qué sé yo. Se enojaron con esa cuestión y hoy día están con Matei. Y se han quedado, llevan varios meses y siguen ahí. Entonces hay como un 30% del voto de Evelyn Matei que es un voto de antiguos concertacionistas. No es que estén súper convencidos, pero les da la sensación de que podría ser que ella ayude a reconstruir esta base institucional que tanto añoran para Chile. Si ella se mantiene en ese espacio, ¿ya? Todo podría indicar que efectivamente debiera ganar. ¿Y ese 30%, Alberto, no lo podría recuperar Michelle Bachelet, que ha estado empezando a salir, a asomarse? Hasta el momento a mí no me ha marcado nunca.
marca bien, más o menos, pero es la mejor del sector. Pero nada más que eso. A mucha distancia de Belín Matei. O sea, es un riesgo. Por supuesto, lo puede tomar. Tiene toda la capacidad. No me cabe ninguna duda que es la mejor candidata para la situación. Tengo una duda, yo creo que quizás alguien como Marcel quizás podría ser incluso un mejor candidato. Marcel. Sí. Toa no, porque yo la he medido mucho y no sube cuando tiene que subir. Marca bien. ¿Está muy dañada Toa? Pero no la he medido específicamente con características y atributos personales. Yo no sé si está dañada o sencillamente no tiene ese punch electoral. Hay gente que es muy electoral. Hay gente que son maestros del llamar la atención, de ser buenos candidatos, y hay otros que son gente que puede trabajar bien y todo, pero no son electorales. Las elecciones es un arte aparte. Una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Entonces, tal vez podría ser una buena presidenta, pero no tengo claro que sea una buena candidata. Le pasó a Lagos. Lagos casi pierde su elección porque no era un candidato, no era un buen candidato. ¿Y qué pasa con los outsiders, por ejemplo? Los Kaiser, los Meo, Johannes Kaiser marca bien. Marca bien para ser un outsider, para estar jugando un partido distinto, pero marca bastante bien. ¿Podría José Antonio Kast preocuparse de Johannes Kaiser? Yo creo que sí. Lo que pasa es que la historia de conocimiento pesa mucho. Es un poco también la tranquilidad que, entre comillas, tienen los líderes jóvenes del Frente Amplio, que dicen, nosotros ya llevamos 10 años en política, entonces me ponen uno que viene subiendo y todo, pero es más nuevo, e igual la gente me conoce, y eso ayuda al voto. Entonces, Kast podría, pero yo creo que debería preocuparse. Efectivamente, Johannes Kaiser le está quitando electorado, lo veo, o sea, lo tengo en las encuestas. Ahora estoy en terreno, así que la próxima la tengo en 2 semanas. Te voy a mandar los resultados para que los puedas ver. Y vamos a ver cómo sigue. Pero está marcando bien. Y muy rápido, lo logró muy rápido. Los candidatos que se esconden, esto por ejemplo de José Antonio Kast, que no aparece en ninguna parte, ¿les sirve o no les sirve? Creo que él conoce su negocio. Él sabe que él es bueno cuando se acercan los procesos electorales, que tiene un estilo que más o menos funciona, que le ha funcionado, y que el resto del tiempo él no tiene una estructura política, no la logró montar, que le permita sostener una batalla, porque si tú tienes que salir a disputar con el que está más arriba, con el que está al medio, con el que está más abajo o del otro lado, no te sirve. Entonces yo creo que lo que él hace es correcto dentro de sus posibilidades. A mi juicio, Kast no tiene posibilidades de ganar. Alberto, mucha gente dice, y de distintos sectores, como que instalan de que Gabriel Boric podría volver nuevamente a ser candidato presidencial. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que lo va a hacer de nuevo. Y no tengo ninguna duda que probablemente sea el que tiene más posibilidades dentro de todo ese mundo de poder volver a... O sea, hay más probabilidades, por decirlo en simple, de que él repita muchas veces a que sea un tercero el que pueda ganar una elección. A menos que él en algún momento se retire y deje que vayan otros candidatos. Pero yo no tengo ninguna duda que él va a ir por la segunda y si puede por la tercera. Gabriel Boric. Sí. ¿Va a querer volver nuevamente a ser candidato presidencial? Sí. ¿Y con qué relato? Es una gran pregunta. A ver, yo insisto, hay una confianza que desconozco cuáles son los fundamentos más serios de esa confianza, pero y de hecho en los funcionarios medios del gobierno eso les molesta. El mundo frente amplista más profesional, que trabajan ahí en el gobierno, pero que no son los cargos más altos, les pasa lo mismo que pasaba en la Convención Constitucional, que los asesores estaban molestos porque sentían que no escuchaban y no entendían lo que estaba pasando sus jefes en el fondo. Y ellos sienten que efectivamente no hay una capacidad de entender cuál es la magnitud del daño del sector. Que tienen la tranquilidad y la confianza de que en el futuro van a volver a gobernar y van a volver a gobernar y van a estar siempre en la élite política sin ningún problema. Y que van a lograr tener y esa tesis puede ser falsa, pero tiene algunos visos para ser verdadera porque, insisto, la derecha, su inversión en liderazgos nuevos ha sido muy mala. No hay. Su trabajo profesional, técnico, es muy malo.
su análisis de sus propios liderazgos, cómo evolucionan. Uno analiza y dice, mira, este está marcando bien, pero tiene atributos que se están dañando. Ese carácter profesional, lo que hacen las oficinas de asesores de la Gran Manzana en Estados Unidos, que analizan todas las características y le dicen al señor Trump, mire, no se preocupe, usted ni condenado le va a doler, no se preocupe, siga tranquilo. El tipo dice, bueno, vamos al juicio tranquilo y condénenme, me da lo mismo, porque tengo claro mis atributos y sé cuándo se me van a dañar y cuándo no. No tienen idea. O sea, yo alucino porque yo pregunto y en Chile te dicen, oye, ¿cuánto estáis marcando? Tanto. Ah, te hiciste una encuesta. No, me dijo no sé cuánto. Pero ese es tu rival. Sí, pero es que eres una encuesta, entonces me contó. O sea, con el dato de tu rival, o sea, te dijo que estáis ganando, estáis tranquilo, estáis tomando un café, no estáis trabajando porque estáis ganado y mañana te ganó. Entonces, ¿qué te parece el episodio Santiago? Desbordes, Duque, Iracy Hasler. Va a estar interesante, va a estar interesante. Va a estar interesante ese fenómeno porque ¿qué pasa si la idea de la cárcel, ¿ya?, fue una idea para que Iracy pueda levantar? ¿Ya? Que ya no pasó nada, porque dijeron Claro. cárcel, después salió Iracy, Claro. después la vamos a ver, es una ampliación. Entonces todavía no ¿Tú sé. estás en esa tesis de que... No, pero de es que llamativo, porque eso me lo han dicho desde gente mismo del gobierno, que ellos creen que no lo saben, porque las cosas son más cerradas, pero lo mismo lo piensan, que eso probablemente es, que un apoyo a la alcaldesa para ver si puede reelegirse. A mí me parece que el daño que recibió es muy grande y que yo creo que es difícil que gane. Pero la estructura de candidaturas que se estableció le da una oportunidad todavía. Yo tengo la impresión de que sumando todos los factores, lo más probable es que termine por ganar Desbordes. O sea, me da la impresión, pero no lo he medido, ¿no? Así que Más aún ahora que se bajó Duque. Sí, sin duda. Eso le da más garantías, pero yo creo que eso va a funcionar. O sea, es que te insisto, la derecha en general, en comunas que tienen un comportamiento parecido al nivel nacional, debería ganar, tranquilamente además, tranquilamente. Tal como antes, lo normal era que ganara en muchas comunas la izquierda tranquilamente, más allá de las divisiones y votos separados. Esto debería ser lo que ocurre. Oye, Alberto, te quiero llevar a otro tema. Fíjate que y corrígenme por favor muchachos, hace 6 meses atrás saltó el escándalo, ¿cierto?, de los audios de Hermosillo. Y escuchábamos unos relatos que eran así, de verdad, de película, así de gangsteril. Quémame oficina de servicio de impuesto interno, a este hay que ponerle tanta plata, a este aquí, a este allá. Y después empiezan a salir más audios, más filtraciones, el Poder Judicial, el juez. Y después, bueno, se empieza a farandolizar un poco. Tú hiciste una declaración en una columna en Bio Bio. Me gustaría escucharte de los vínculos de los Hermosillas con el Frente Amplio y digamos, con todo este aparato que hay. A ver, lo que pasa es que yo creo que en Chile nos acostumbramos harto a ser un poquito cobardes en estos temas. Tenemos miedo, tenemos mucho miedo, ¿no? No queremos entrar aquí, no queremos pisar allá. Entonces, a ver, el dibujo era más o menos claro. Juan Pablo Hermosilla trabajaba más cercano al ambiente político de la izquierda, Luis Hermosilla a la derecha, el hijo de Luis Hermosilla en el Frente Amplio. Como que parecía una repartición, ¿no? Como que se ve en línea. ¿Ya? Entonces, ese almuerzo familiar está curioso, ¿no? ese Todos los sectores. Ese almuerzo está bueno. Sí. ¿Ya? Las articulaciones, esas articulaciones políticas. La Fundación para la Confianza sale solo con casos bullados, que Juan Pablo Hermosilla es el líder en términos internos desde hace algunos años, no siempre, de los últimos años, ha sido el gran abogado de la Fundación para la Confianza. Y sale con casos bullados que tienen un significado político. O sea, el caso de Felipe Berrío, lo bajan de un cargo que parte la ministra Orellana, ¿qué es lo que dice en ese momento? Dice, la presencia del señor Berrío sería un problema, ¿ya? No está bien visto por el mundo. No sabíamos que había ninguna... ¿Por qué ella sabía que había...? Ella manejaba información antes. Ella manejaba información previa. ¿Por qué no es el gobierno el que anuncia el cargo? Eso lo anuncian los jesuitas. ¿Por qué los jesuitas anuncian el cargo e inmediatamente? Ellos.
¿Cuándo la Iglesia ha mandado a felicitar a alguien antes de que el gobierno anuncie? ¿Por qué? Porque había que hacerlos tallar en el momento en que querían hacerlos tallar. Entonces, a ver, si no se leen esas articulaciones, si si no se quiere ver o no se quiere hablar, a mí me preocupa que no seamos capaces de poder hablar tranquilamente de esto y que cada uno dé la cara respecto a lo que es más o menos obvio. Entonces, si te voy leyendo, tú me dices que cuando sale el caso audio, ¡pum!, justo sacan caso Cristian Campos. Es cosa de mirar el gráfico. Yo puse el gráfico en la columna, lo pueden ver. El gráfico de las búsquedas en Google de Hermosilla. Y justo había subido todo el tiempo, pero de manera relativamente suave. Y de repente empieza a subir, marzo de este año. Se comienza a convertir, yo lo llamaba siempre esto cuando me preguntaban, de momento una crisis encapsulada, una crisis que queda en un cierto circuito con el nombre de Hermosilla, que es un tipo importante, pero dentro de la élite. No se ha convertido en un problema social. En marzo empieza a convertirse en un tema social. Y justo, ¡pum!, Cristian Campos. Desde ese día, el caso Hermosilla sí, pero es automático, ¡pum!, abajo. Control de crisis, cualquiera yo trabajo mucho en temas de crisis, cualquiera lo sabe. Pero estás ocupando las herramientas las estás ocupando para eso o porque te interesa el caso. ¿Ya? O sea, porque si la Fundación para la Confianza levanta un caso para poder salvar a la Hermosilla, ¿cuál es la confianza? O sea, tú me estás diciendo, puede que la pifie, tú me estás diciendo que muchas veces se puede utilizar la Fundación para la Confianza, de tener estos casos, digamos, que son de mucha exposición, ¿cierto?, sensible, para mover la agenda, para tapar otras cosas. O sea, yo conozco 2 casos que han sido impulsados fuertemente por la Fundación para la Confianza, o 3 si contamos el original, que es el caso de Caradima, y los 2 últimos casos han sido casos con motivación política, para lograr objetivos políticos. ¿Cuáles son esos? Berrío y Cristian Campos. Entonces, a mí me llama la atención que una fundación que se dedica a los temas de abusos sexuales, ¿ya?, tenga 2 casos cuyo principal impacto es en el sistema político, no en la discusión sobre los abusos sexuales. Entonces, todos sabemos que en política hay toda clase de herramientas. La caja de herramientas de un político es muy amplia. Desde invitar a almorzar hasta un llamado telefónico. ¿Ya? Entonces, eso es así. Pero está bien, pero hay ciertos límites. Y a mí lo que me llama la atención es que no seamos capaces, ¿ya?, de repente, de ciertos temas, ¿ya?, muchas veces lo he visto, que ciertos temas importantes, donde hay antecedentes, hay fotos, hay cosas, nadie se atreve a publicarlo, porque en realidad... No, hay problema con que este otro, que nos van a llamar, teléfonos a las 12 de la noche. Claro, entonces a mí me llama la atención que no podamos discutir cosas como esta, que me parece evidente. Yo no tengo o sea, a ver, ¿cuál es el problema? Que el señor Juan Pablo Hermosilla explique por qué justo cuando su hermano está en problemas levanta desde la fundación donde él trabaja, ¿ya?, un caso muy bullado que obviamente va a ganarle al caso de su hermano porque es un actor famosísimo de teleserie. No se puede ser más famoso que un actor de teleserie. Tú me comentaste sobre el caso Felipe Berrío, ¿cierto? Sí. Y que la ministra de la Mujer estaba manejando información de antes. ¿Cuáles son los vínculos de Hermosilla, por ejemplo, con la ministra de la Mujer? Yo entiendo, pero a mí me han comentado desde el gobierno que efectivamente es una persona que da consejo en el gobierno. Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla es consejero en el gobierno. Claro. Orejero. Claro. Le preguntan los casos legales, ha incidido en situaciones, en decisiones importantes. Se le llama por teléfono incluso en reuniones colectivas de ministros que eventualmente para preguntarle cosas. Bueno, una persona de confianza. Pero una persona de confianza en muchos sectores, entonces, ¿no? Él tiene una trayectoria más cercana efectivamente al mundo de la centroizquierda y aparentemente tomó una relación fuerte con el Frente Amplio también. Pero como te decía,
el mundo estaba repartido ahí. O sea, Son los dos hermanos, uno trabaja por un lado y otro trabaja para el otro. el Tratado de Tordesillas, digamos. Entonces, pero yo creo que yo creo que nosotros, los países deben tener alfabetización política, debemos ser capaces de leer lo que está pasando. Y los periodistas no tienen que tenerle miedo a hacer preguntas incómodas como explique esta situación. Tienen todo el derecho a repartirse el mundo, pero no hacer lo que hacen. O sea, esto era más o menos Vox Populi. Yo preguntaba a abogados destacadísimos, de repente, hace mucho tiempo, oye, ¿qué tal estos abogados? Como he tenido mis líos y he tenido que andar buscando abogados con la USACH y qué sé yo. Entonces, preguntaba y me decían, yo te puedo conseguir el teléfono, pero no digas que yo te lo di, porque no quiero saber nada de eso. Entonces si eso es lo que se sabe, bueno, ¿por qué no es parte de la conversación y de la discusión? Decirlo. Claro, yo creo que a los países yo creo que la cobardía les hace muy mal. Las cosas tienen que estar sobre la mesa. Aquí hay cosas que pueden estar en secreto porque somos sensibles. Son información sensible. Está bien, pero tengamos las conversaciones como corresponde. Pero causas reservadas que salen de un minuto para el otro, si en la prensa, filtraciones. Bueno, es parte del trabajo de la prensa. Pero es parte del modo operandi quizás de este tipo de abogados. Bueno, a ver, en este caso salieron declaraciones judiciales que no estaban todavía, eran reservadas todavía, no estaban disponibles. O sea, cuando quieren que sea público. Recordemos que el mismo Juan Pablo Hermosilla tomó la decisión de que el juicio contra Berrío no fuera en tribunales chilenos, sino que fuera en tribunales del Vaticano, para que la información no saliera, porque esas son causas reservadas que nunca se publican. Para que alguien con el número... A ver, explícame de nuevo eso. Querían que el juicio contra Felipe Berrío fuera en el Vaticano. Fuera en el Vaticano. El único que hubo. La autodenuncia que hizo Felipe Berrío la hizo en Chile. Y el juicio que metió Juan Pablo Hermosilla fue un juicio en el Vaticano. ¿Por qué? Porque en el Vaticano hay secreto. Y en cambio, aquí se iban a ver, tú después metes el número de RUC y puedes ver toda la información. Si tienes el número del caso, ves toda la información, todas las declaraciones, todo lo que no está reservado por alguna razón específica. Alberto, mira, nosotros los chilenos, digamos los contribuyentes, los que trabajamos, los que nos levantamos temprano, ¿cierto? Estamos cansados, estamos podridos de este tipo de situaciones. Porque uno lo único que espera es que haya un cierto grado de honestidad. ¿Qué es lo que va a pasar con Luis Hermosilla? ¿Qué crees tú? ¿En qué va a terminar esto? No, yo creo que el cinturón de protección ya se rompió. Yo creo que él va a ser sancionado. Va a ser sancionado. Yo creo que no tienen posibilidad de... La política, el poder nunca es absoluto. No hay nadie en la historia que logre tener un poder absoluto. Hay momentos en los cuales una persona completamente blindada le logra entrar por un lado y se empieza a corroer todo el resto. No, yo no tengo ninguna duda. A mi juicio... ¿Y cuándo se rompe el cinturón? Se suele demorar, pero va a decantar. Va a depender de la velocidad de la investigación, va a depender de la cantidad de... Pero con lo que se ha filtrado, sabemos ya que la cantidad de pruebas es abrumadora. Es muy difícil ir contra tu propia confesión. Si tiene una grabación brutal donde tenías ganas, o sea, no es que se te salió, tenías ganas de contar tus delitos. Está difícil que los jueces... Pero si los jueces los puso él. Está difícil igual. Total, ya están ahí. Alberto, ¿qué pasa con tus aspiraciones? ¿Quieres bueno, en algún momento fuiste, 2017, fuiste precandidato presidencial, después fuiste a una primaria, sí. La perdiste con Beatriz Sánchez, estás en España ahora. ¿Tienes ganas de volver a Chile y retomar la cadena política? Mira, yo en principio estoy esperando, yo tengo un sumario en la Universidad de Santiago, por el cual me mantengo afuera de Chile porque no puedo trabajar en la universidad. ¿Por eso te fuiste? Claro, yo estoy destituido formalmente, o sea, tengo que esperar la toma de razón de Contraloría. ¿Perdón, tú estás destituido de la Universidad de Santiago porque criticaste a Elisa Loncón? No, porque tuve problemas con el rector. ¿Qué tipo de problema? Él me invitó primero a ser parte de su comando cuando era candidato, yo le dije que no, después me llamó para
señalarme que se rumoreaba que a mí me iban a echar si él ganaba. Le dije, bueno, no tenía idea, me estoy entrando por ti. Le dije, me parece que es como una amenaza, ¿no? Bueno, y después, cuando él ganó, efectivamente, yo nunca lo apoyé y fui muy claro en decir que me parecía que era un muy mal liderazgo, una persona muy poco confiable, que mentía sistemáticamente. Y entonces él, cuando llegó, me abrió un sumario y el sumario terminó en destitución sin ninguna prueba. Yo presenté a Contraloría para la toma de razón 60, 70 pruebas, no tiene ninguna. Supongo que se anulará esa destitución. Si me destituyen, tengo 5 años de sanción en el sector público, no podría hacer nada en el sector público por 5 años. Y nada, entonces si eso sigue así, yo obviamente me quedo en España, no tengo ningún interés en volver. Si la Contraloría dice que me retome mis funciones, volveré a la universidad. Ayer salió en las noticias que había estado presionando al decano de Derecho para que él pudiera nombrar personalmente, sin elecciones, un decano. ¿Qué puedo decir? Te transformaste en un tipo incómodo adentro. Sí, muy incómodo y la verdad es que, y no me molesta, me parece que es la función de alguien que trabaja en un lugar decir lo que... Está perfecto. Y discutir con él si es que... Yo le he dicho, mire, si quiere no... pública, privadamente, como usted quiera, nos reunimos. Y dada tu personalidad, que yo agradezco que haya gente así, que te la diga, que lo cuente como tiene que ser, o sea, se agradece ese nivel de honestidad. Y el mundo Boric, Frente Amplio, contigo, ¿está cortado? Sí, bastante. Yo no tengo problemas con el presidente, nunca tuve problemas con él. Más bien me porté bien. ¿Él tuvo contigo? No, tampoco. No, el problema que yo tuve fueron con Giorgio Jackson, básicamente. Pero el resto... ¿Qué no te gustaba de Jackson? ¿Qué no te cuadraba? No me gusta nada. ¿Qué quieres que te diga? Son personas que yo considero que no venían a estar en política, ¿no? Así de simple. Sé que una persona que tiene ciertas habilidades como operador político, que es un trabajo que no es que respete mucho, pero sé que es necesario en la política, pero que un líder sea operador político no es la forma. El presidente Boric puede tener muchos defectos políticos, pero también tiene sus virtudes y considero que... pero Giorgio Jackson es una persona que, no sé, dije que el rector de la USACH era muy mentiroso. Giorgio es más mentiroso. Es muy poco confiable. Una persona que se ve más pacífica, pero una persona que finalmente tiene mucha rabia, no es... A mi juicio no sirve para la política. No sirve porque no le hace bien a ningún país, digamos, no sirve para eso. Uno espera que la política sirva de algo, aunque haya alguien que haga una cosa medio oscura, qué sé yo, pero bueno, pero que sirvió de algo, ya, ok. ¿Y cuando te enteraste del robo de los computadores del ministerio? Como a todos me pareció raro, no puedo decir que haya algo más, pero me pareció extraño. Más que los computadores, la caja fuerte me llamó la atención porque era más... Todos saben que en las cajas fuertes no hay nada, más que papeles. O sea, nadie hoy día en un ministerio tiene plata dentro de una caja fuerte. Un ladrón que va a robar. Y cuando te enteraste del caso Fundaciones, Democracia Viva, lo que está sucediendo ahora, ¿yo sabía o no? ¿Qué crees tú? Mira, yo no sé si todavía está en internet, pero yo me acuerdo de haber visto, yo lo vi, que había en Instagram salía una invitación de Giorgio Jackson a apoyar y felicitar la creación de la Fundación Democracia Viva. No sé, me dice si no sabía, bueno, sabía que existía. Si sabía que estaba en el norte haciendo lo que estaba haciendo, no lo sé, no lo puedo saber, pero sabía que existía la fundación. Y el tema de las fundaciones, yo nunca entendí por qué, por ejemplo, la gente del mundo RD tiene una fundación en Inglaterra. ¿Cómo? A ver, Revolución Democrática tiene... La gente del mundo... ¿La Revolución Democrática tiene una fundación también en Inglaterra? Sí. ¿Y para qué? No sé. Se llama Nuestra América Verde, creo. Que están pintando castillos allá. No sé cómo lo hacen, no sé con el Ceremi de Londres, pero no tengo idea cómo funciona. Pero la cosa es que sé que allí ellos pueden buscarlo en internet, o sea, no es... Una fundación. Una fundación, originalmente la abrió Rodrigo Echecopar, después Rodrigo Echecopar se vino, quedó otra persona a cargo. Entonces, porque ¿Y Soros tiene algo que ver en eso o es un mito? Los Soros quizás deposita ahí.
yo en esa fundación no he visto articulaciones con Soros en lo que yo he visto en la página web, no lo sé. Pero lo que sí había en otra cosa, que es una como red de políticas públicas, no me acuerdo cómo se llamaba, red de líderes políticos, creo, América Latina, ahí habían aportes de Soros también, donde estaba Giorgio, Catalina Pérez, Constanza Schonhaus, me acuerdo. O sea, habían articulaciones. Pero bueno, pero son... o sea, a ver, a mí me llama la atención por qué vas a tener una fundación de asuntos políticos para Latinoamérica en Inglaterra. Porque ya me dice, no, la fundamos porque lo hicimos con unos colombianos, lo hicimos partido en Bogotá, ¿ok? Ahí bueno, te la doy. Claro, pero en Inglaterra no entiendo muy bien. Alberto Mayor, te doy las gracias por esta entrevista en estos viernes de Sin Filtro. Muchas gracias por estar junto a nosotros, por darte el tiempo. Sé que ya te vuelves el domingo a España, así que te deseo lo mejor. Muchas gracias. Que nos volvamos pronto a ver. Bienvenido siempre a Sin Filtro. Y usted póngase cómodo, siga disfrutando. Ya viene el resumen de la semana de Sin Filtro.